a escribirse. Iba escribiéndolo a medida que iba escribiendo también el otro poemario, el anterior libro mío, el de Un pastor ante la muerte, y en sí han sido 7 años lo que me ha costado hacer este poemario. No es nada sencillo hacer unos poemas como fueron en su caso los de Un pastor ante la muerte, en los cuales queda reflejada esa naturaleza, ese sentimiento. No tiene nada que ver con este otro poemario. Este poemario es, como comentaba Odón, bastante duro en muchos momentos, pues incluso hay palabras que su propia dureza dicen todo. Yo tengo una forma de pensar acerca de la poesía, que para mí la poesía pues debe de llegar y sostenerse en una base antes de crear el propio texto. Si hay una historia, un suceso o una etapa del propio día a día, pues pienso que es muchísimo mejor a la hora de plasmarlo en el papel. El sentimiento, la soledad, el silencio del ser humano son una base muy importante en este poemario, así como la fuerza y el desgarro, sobre todo el desgarro. La rabia, pues ante diferentes aconteceres que van recorriendo muchos de estos versos. Dejarán, como diría Lorca en más de una ocasión, un amargor de hiel en esas lecturas. Como decía Miguel Hernández en esa dedicatoria que hizo del libro para Vicente Aleixandre, los poetas somos vientos del pueblo, nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja en un imponente modo a ti, a mí, a varios hacia el pueblo. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo. Es una cita que, desde que la descubrí hace bastantes años, cada vez me sigue gustando más, por lo que ahí se plasma y lo que nos dice acerca de lo que es la poesía. La poesía, yo creo que para mí, en la generación del 50, posiblemente para mí, ha sido el poeta que más me ha gustado su obra, como es José Ángel Valente, en un poema que se titula El poema. Simplemente cuando comienza, él ya nos dice estas palabras: si no creamos un objeto metálico de dura luz, de púas aceradas, de crueles aristas, donde el que va a vendernos, a entregarnos, de pronto reconozca o presencie metódica su muerte, ¿cuándo podremos poseer la tierra? Me parece uno de los mejores poemas que se han escrito en lo que es la generación del 50, y claro, hay poemas para leerlo, volver a releerlo, y cuando se han pasado varios meses, volver a releerlo. Es un poema realmente enorme. Decir que en este poemario hay mucha influencia, como decía Odón al final, de lo que es el rock, el heavy metal. A mí me gusta muchísimo la música rock, la música heavy metal, y me gusta sobre todo en grupos que cantan en otra lengua que no es la castellana. Pues me gusta ir viendo esas canciones traducidas y a ir sacando cosas. También en el prólogo de este libro, agradecer a Enrique Cabezón el pedazo de prólogo que me ha preparado. Cuando yo vi que me hablaba de Jorge Ilegales, bueno, ya me pareció monstruoso ya. Decir que creo que tenía yo 14 o 15 años cuando escuché una canción de Los Ilegales, que era Agotados de esperar el fin. Después ya vino Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, que creo que fue la que más me gustó del grupo. Es un grupo de Galicia que me gusta muchísimo. No es el grupo que más me guste. Quien ha marcado muchísimo este poemario, además de diferentes lecturas de poetas alemanes o poetas como el caso de Jost Trakl, que es un poeta nacido en Salzburgo, en Austria, murió en Cracovia en 1914. Es un poeta que sí que me ha influenciado muchísimo, entre otros, lo mismo que Friedrich Hölderlin y Leopoldo María Panero. Leopoldo María Panero ha significado muchísimo a la hora de escribir este poemario, sobre todo para la utilización
de palabras que en otros momentos y en otros libros nunca las he llegado a utilizar. Aquí, en este poemario, nos vamos a encontrar muchísimo como lo que es la ciudad, la noche, sobre todo la noche. Hay muchísima noche, hay muchísimo desgarro. Además de este desgarro, todas estas otras cosas que muchas veces ponemos ahí, esa especie de parapeto de frontera que no queremos mirarlas y sabemos que están ahí. Cuando cerramos los ojos ante una imagen que la tenemos ahí, o directamente cuando volvemos la cabeza o le damos la espalda. Trakl para mí significó muchísimo. Recuerdo que hace 5 años adquirí un libro suyo y me marcó muchísimo. Por ejemplo, en un poema suyo, que es El canto del solitario, dice: pues siempre despierta más radiante de sus negros minutos la locura. El hombre abatido en los umbrales de piedra, poderosamente descubierto por el fresco azul y por el luminoso declinar del otoño. A una cosa a mí me pareció soberbia. Yo me encontraba magnífico ahí, me encontraba en mi salsa, y también lecturas de poemas, aparte de los relatos. Edgar Allan Poe es más conocido por sus relatos, pero sus poemas directamente, como puede ser poemas, además del conocidísimo poema del Cuervo, hay poemas como Tamerlán o Lalumé. Claro, ahí por ejemplo cuando dice: a solas con mi alma recorría la avenida titánica y oscura de fúnebres cipreses. Son imágenes que son muy compactas. Además, lo que puede ser esa niebla, esa imagen del otoño, las piedras musgosas, los abetos, el monte. Claro, son imágenes que realmente las vamos a ir descubriendo en diferentes poemas del libro. Aquí cambio, en este libro de La luz del abismo, cambio con la temática de los 2 libros anteriores, retomando sobre todo en mi primer libro, El dolor de un corazón desnudo, en ese aspecto que es la crudeza, en esos aspectos de la vida, como he comentado anteriormente, las calles, la ciudad y sobre todo la noche, con lo que sucede y se crea en el propio entorno. El estilo literario, a la hora de la creación de este poemario, pues es sobre todo la musicalidad de las palabras y la métrica como una herramienta de trabajo para conseguir una lectura que esté cargada con ese ritmo, que no haya unos atascos dentro de la propia lectura, del propio poema o del propio verso. Pues como comentaba, es crudeza y realidad en los temas expuestos en los poemas, en muchos casos con un lenguaje muy directo y áspero, plasmando las miserias del propio ser humano. Hay varios poemas, como decía también Odón, en los que hablaba de esta parte del rock. Decir que mi próximo poemario va íntegro en el rock y sobre un grupo, pero por ejemplo cuando escuchamos a un grupo tan conocidísimo y lo que llegó a ser dentro de la escena punk rock, como fueron los Ramones, en una de sus canciones, creo que era Poison Heart, cuando decía: y la reacción destructiva de un poeta es buscar su propia alma. Directamente ese verso a mí me parece un poema. Eso lo encontramos en los Ramones. Y claro, por ejemplo, en Motorhead nos dicen en algunas canciones, nos dicen: pero en las horas solitarias es cuando la verdad empieza a morder. Bueno, me parece magnífico. En la parte del rock, que lo tengamos muchas veces así tan olvidado o tan poco leído. Bien, pues voy a empezar con un poema que se titula Jardín de las Delicias. Este poema surgió a raíz de un disco que se titula El Jardín de las Delicias, de Los Suaves, y dentro de Los Suaves pues hay una canción también que es como Cada noche, dice: un niño nació y al ver la luz lloró, pues sabe lo que le espera. Pero Paradise Lost, en una canción dice: lamento que hayas nacido, es lo que me dijo mi madre. Claro, a partir de ahí ya se te crea una serie de cositas pues para escribir este poema. Son bastante crudos, la verdad. Jardín de las Delicias. Semáforos en rojo. Están sembradas las calles de excrementos, de tacones de prostitutas frías que recorren las aceras buscando las monedas,
los papeles pintados que se escurren por las sucias carteras, por los bolsos entre preservativos y pomadas. Se excusan los rencores, los insultos de chulos proxenetas que vacían las miserias del sexo desgarrado. Se apaga la esperanza con las luces radiantes del neón intermitente que brilla en discotecas disfrazadas, en sórdidos burdeles de bochorno maquillado, en las calles que se venden bañadas con esperma, sangre y babas. Se refugia un mendigo en los cartones roídos por las ratas, envolviendo la amargura nacida en su camino, la turbia soledad que no buscaba dentro de un callejón yermo y sombrío. Se estaciona el silencio en el asfalto, en un túnel marchito con agujas oxidadas, teñidas por la sangre, por los sueños en brazos de un Pegaso sin alas, diluyendo su blancura. Pasan las horas, como a cada noche nace un niño que llora al ver la luz, comprendiendo el futuro que le aguarda dentro de este jardín de las delicias.